Grabando. Profe, yo sí tenía dudas con el 2 del hielo, Sí, dígame. porque las variaciones de entropía en la fusión y la vaporización me dan muy bajos. Muy bajos. Claro, por ejemplo, en el de fusión me daba 0,29 calorías por gramo Kelvin y en el de vaporización 1,44. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Te parecen muy chicos? Porque vos lo estás haciendo por gramo, Claro, el resultado dice 38,3 calorías por por Kelvin. Kelvin. No Y bueno, sé. y hay que multiplicar por un mol de hielo, por un mol de agua, que es lo que tenés, por 18 gramos. Tenés que multiplicar eso por 18. Ah, bien, listo. Esa era mi duda. Claro. eh, Fíjense siempre si el resultado que a ustedes les dan es intensivo o extensivo. ¿Sí? El resultado de este ejercicio es extensivo, ¿sí? Está multiplicado por la masa, por la cantidad, o sea, no aparece la masa ni los moles en la unidad final. ¿Mm? Sí, debe ser ese el Yo tenía una problema, duda porque a mí me también da, del perdón, por ejemplo, para la vaporización me da 26 calorías por Kelvin. Si lo dividís por 18 te da uno y pico, así que es más o menos lo que te está dando a vos. Sí, está bien, está multiplicado por 18. Claro, sí, tengan cuidado con esas cosas, porque esas cosas afectan el resultado final. Y en la próxima evaluación que van a tener ustedes, va a ser por computadora, o sea, va a ser todo digital. Así que van a tener que poner el resultado y el resultado tiene que estar escrupulosamente en las unidades que les pide el ejercicio. Porque si no la computadora no lo va a entender y lo va a dar por malo. Así que acostúmbrense bien a, a dar los resultados en las unidades que les están pidiendo. ¿Mm? Perfecto. Perdón, ¿qué significa por computadora? ¿Que no va a ser más así subiendo archivos? Claro, exactamente. Ustedes hacen el ejercicio, lo hacen bien, bien, lo revisan, suben el resultado tiene una tolerancia por los decimales y lo corrige automáticamente la plataforma. Eso, evidentemente, ¿qué quiere decir esto? Que me cansé de corregir parciales. Entonces ahora lo va a corregir la plataforma. Vamos a modernizarnos. Igual ustedes van a mandar, como medida de seguridad, mandan los resultados de los ejercicios resueltos como una medida de respaldo. ¿Sí? Pero vamos a intentar acostumbrarnos a este nuevo sistema. Esto va a requerir de parte de ustedes un par de cositas. Primero que revisen los ejercicios, porque veo que no los revisan. O sea, ustedes confían mucho en que su primera iluminación es la correcta y eso no suele ser cierto. O sea, uno tiene que mirar lo que hizo y decir, uy, acá metí la pata, acá hice mal una cuenta. Las cosas no salen bien de una, ni a ustedes ni a mí, a nadie. Entonces hay que revisar las cosas. Segundo, las cifras significativas. ¿Sí? Las cifras significativas es un problema serio, ustedes no me dan ni cinco de pelota, yo lo sé perfectamente, pero es un tema que se tienen que acostumbrar a usar porque está muy mal presentar resultados con cifras significativas incorrectas. Nosotros, les repito, no somos estrictos en eso, pero algo razonable. Si en fisicoquímica los resultados en termodinámica más son dos, tres cifras significativas, no más. Si ustedes sacan cinco cifras significativas, los aplauden de pie. No existen esos números. Dos, tres, cuatro, con toda la furia, un resultado hiper preciso. Entonces, abandonen el hecho de que, me lo dijo la calculadora. No importa, la calculadora es una herramienta. La calculadora no manda, ustedes mandan. Entonces, tengan ese criterio para redondear los resultados adecuadamente. Yo lo que hago generalmente es trabajar con un número arbitrario de cifras significativas y lo podo al final. El resultado que presento es el resultado podado.
Después trabajo con 5, 6, 7 cifras significativas, no importa, pero el resultado final hay que podarlo. Y el resultado final va a ser el que va a leer la computadora o el que va a leer la plataforma. Así que cuiden ese resultado. Perdón los que tienen que escuchar esto, los que le prestaron atención en las actividades a las cifras significativas, que hubo algunos casos que sí y que me parecieron realmente destacables. ¿Sí? No voy a decir quiénes son, pero el que lo hizo lo felicito. Nada más. Y el que no, que se acostumbre. Pues yo sé que es un tema de costumbre, no es un tema de que uno no sabe hacerlo. Es un tema que hay que acostumbrarse a hacer. Y bueno, y para los informes de laboratorio, más que más todavía. ¿Sí? Sí, perdón. Ahora sí escucho a esa persona que interrumpí tan descortésmente. ¿Quién era? Yo también estaba con el 2. Sí, Eh, yo creo que calculé bien la fase, o sea, en el proceso, en las etapas, pero sigo con la sí, duda de, creo que lo pregunté en el foro para lo del sólidos. Em, el sólido. el delta S me debería quedar 6 calorías eh, sobre Kelvin mol. Perdón, ¿qué delta S? ¿Cuál? El de... El de la etapa 1. La etapa uno es, para ponernos de acuerdo, es la fusión del hielo-agua. Estamos en el ejercicio 2. No, sí, pero el calentamiento del sólido, digo yo. El sólido no se calienta porque tenés hielo a 0 grados. A 0 grados el hielo funde, entonces no hay que calentarlo. Bueno, está bien. Entonces no iría a la etapa 1. Bueno, depende de lo que llames etapa uno. Yo No, sí, está bien. Bueno, etapa uno es la fusión del sólido, porque el sólido, el hielo a 0 grados no lo podés calentar porque se funde. Ya está en el punto de fusión. está bien. Vos te estás guiando por algún otro esquema que hay por ahí donde había un calentamiento de un sólido. Claro, yo me guié por el esquema del explicativo. Claro, se ve que en el explicativo se calentaba el sólido. Bueno, acá no es Claro, necesario. sí, El esquema es adaptable a la situación que tenga cada uno en particular, ¿no? Acá no hay claro, sí, calentamiento sí, del sí. sólido. Si Claro, el- no sé por qué interpreté que claro, se si calentaba así. si el hielo estuviera a -10 grados, sí, ahí lo tendrías que calentar hasta cero. Ahí habría esa etapa de calentamiento. Acá no. Acá Bueno, arrancamos bueno, con la eso, fusión del sólido. Bien, gracias. sí. Listo, ahora nos entendimos. Vos me habías preguntado relativo a este ejercicio algo con la ley de Debye. Está- Sí, o sea, porque pensé que me faltaba el dato del CP del sólido. No, 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 no. Ojo, la ley de Debye la usan cuando tienen que calcular la entropía absoluta de la sustancia y es a 0 Kelvin. Acá no, acá Sí. estamos muy lejos de eso. Sí, acá no hace falta Ah. pasar por eso. ¿Qué más? Profe, después de la actividad te puedo mandar una pregunta después. O no, te pregunto después mejor, ¿no? Agustina, Porque sí, sí, cómo no. Mándamela, me la podés dale, mandar por privado, qué sé yo, como quieras. dale, después te mando. Bueno, Y después del punto 11, perdón, yo lo para hice, estar o sea, seguro. después, Perdón, te interrumpo, Agustina, para estar seguro. Yo les mandé un feedback. ¿Eso lo pueden sí, leer? pasa que sí, para el último punto me pusiste como que me quedó incompleto porque puse una derivada parcial y pedí una diferencia y realmente no sé cómo seguir hasta lo que yo hice. Pensé que estaba completo. Y no, pero no Por puede eso, estar, pero pero no puede estar completo, porque a vos te piden una diferencia de temperatura y vos presentás otra cosa. Es como que yo te pregunto tu nombre claro, pero y me das el nombre de otra persona. Estás contestando otra cosa, entonces no puede estar nunca completo eso. Yo te pido una bueno, o variación de sea, no sé temperatura. cómo seguirlo. Pero ¿cómo? No sé cómo Pensarlo, seguirlo entonces. yo no te lo expliqué eso porque quiero que lo pienses vos. ¿Cómo no? Si vos tenés un número O que sea, eran 0,11 atmósferas por Kelvin, o Kelvin por atmósfera, era una cosa así. Vos lo que obtuviste es una derivada parcial, claro, ¿sí? y que lo tengo que integrar.
No, lo tenés que multiplicar por el delta que corresponda para que te dé un delta T. Eso era una variación de presión con una variación de temperatura. Lo multiplicás por la variación de presión que tenías y ya está. Ah, O sea, esa está bien. derivada parcial que te dice, eso te dice, bueno, no me acuerdo el ejercicio, pero te dice que por Sí, cada sí, sí. aumento de presión o disminución de presión de tanto, la temperatura varía un Kelvin. Y bueno, si vos tenés una Sí, variación de presión de tanto, variará tanto. Eso es lo que te pedía el ejercicio, nada más. está bien. Pero, o sea, entonces sí está bien, digamos, que quede No, la no, derivada de temperatura, pero no respecto de la presión. no, la derivada es, lo que vos sacaste es parte integrante de la solución, pero falta. Vos tenés Sí, que sí, sí, está multiplicar bien. esa cantidad o hacer una regla de tres, como quieras. Pues si no es Sí, como está que bien, no, está bien. es Creo que que no, ya es que no entendí. sabés qué es esa derivada. Vos calculaste algo y ahora qué hago con esto. ¿Sí? Está Lástima que bien. no tengo el ejercicio acá, si no lo veíamos con más cuidado. Sí, no pasa nada. Bueno, pero Bueno, entendelo, por después del favor. punto, Convencete, ¿qué? convencete. Convencete Sí, de sí, lo que hay sí, que sí, hacer. creo que ya Bueno, entendí. bueno. Eh, Después del punto 11, o sea, después me di cuenta que está la ecuación esta del el cambio de entropía para la fase o sea, para el cambio de temperatura de una fase condensada a presión constante, que es como lo que tenemos, entonces hay que usar esa ecuación. Pero antes de eso, intenté hacerlo como con la ecuación más general que tiene, que sería, a ver, NSB por dt sobre t más NR por la variación de volumen. Y la variación de volumen, como como digamos, pasás de tener un mol gaseoso a 2 moles gaseosos, supuse que estaba relacionada con eso, y quería saber si estaba bien pensarlo así o encararlo así, porque Estamos hablando, para que me perdí un poquito. Estamos hablando, el último punto, que también tiene del seminario 2 es la reacción de carbono más agua, carbono sólido más agua gaseosa para dar monóxido de carbono e hidrógeno gaseoso. es un cálculo de un delta S. Para que estoy Sí, viendo, perdón, estoy viendo el seminario del año pasado, perdón. Es el claro, este es el que trajimos por la pregunta de Mariela, perdón. Este lo voy a sacar de acá. Bueno, intentemos de nuevo, a ver si ahora va. Sí, calcule la variación de entropía 1273 para la redacción del problema 7 del seminario 2. sí, Use la información disponible en ese ejercicio más esta que está acá. Sí, perfecto. sí. Vos tenés que ver cómo cambia la entropía con la temperatura, nada más. Eso es una cuestión de las capacidades caloríficas. Claro, sí, después, por eso, después encontré, digamos, la fórmula más sencilla, Sí, pero quería saber si estaba. sí, el tema de las fórmulas, no intenten tapar, intenten pensar más bien de dónde vienen las fórmulas son pocas en fisicoquímica. O sea, yo la idea no es, hay una fórmula para cada ejercicio. ¿Sí? O sea, intenten ver de dónde viene esa fórmula, cómo se usa, cuándo se usa. ¿Sí? Más que hacer como una especie de acomodar las fórmulas en cada ejercicio. Vos acá lo que tenés es, fíjate que vos tenés datos de entropías a 298. O sea, vos podés calcular el cambio de entropía de la reacción a 298 y te la piden a otra temperatura. Entonces, ¿cómo varía la entropía con la temperatura? La variación de la entropía con la temperatura a presión constante es la capacidad calorífica sobre la temperatura. ¿Sí? Esa formulita la vamos a repasar hoy en la clase de hoy. Pero bueno, esa es una ecuación que ya la podemos manejar. Entonces,
Si vos querés calcular la variación de entropía con la temperatura, es la relación que tenés que usar. Como esta es una reacción química, vos vas a calcular la variación del delta S de reacción con la temperatura. Eso va a ser igual al delta Cp de la reacción sobre la temperatura. Y después lo tendrás que integrar para obtener la expresión final. ¿Quedó? O sea, vos lo que Sí, necesitas, sí, sí, o sea, siempre que vos tenés un cambio con la temperatura de una función termodinámica, probablemente lo que necesites sean las capacidades caloríficas. Seguro. Entonces vos lo que necesitas saber claro, son las capacidades caloríficas de todas esas sustancias. Eso debe estar en el ejercicio anterior, supongo. Porque acá no está. sí, sí, o sea, yo lo sé resolver el Ah, ejercicio bueno, este, pero bueno, genial. inicialmente lo quise plantear para calcular, la variación de entropía para 1273 Kelvin. Lo quise plantear con la primera ecuación, una de las primeras ecuaciones, que es la más general, que dice, es posible calcular la variación de entropía para cualquier transformación con esta ecuación que tiene CB sobre T de T más NR con volumen, o sea, dB sobre B. Y para eso, obviamente, necesito volúmenes. Y quería saber si estaba bien, digamos, pensarlo como que los volúmenes, que la diferencia de volumen es la diferencia de moles gaseosos que hay No, pero en pará. la... Pará. Estás usando una ecuación donde no corresponde. Pues vos la No, ecuación, claro, por eso. la ecuación que vos querés usar es para la transformación de una sustancia pura. ¿Sí? La ecuación que usamos nosotros, que la que vos referenciaste, es cuando vos le haces una Ah, claro. transformación a una sustancia pura. O sea, vos calentás, le cambiás la presión, le cambiás el volumen a una fase o una sustancia pura. Acá no tenés esa situación. Acá tenés una transformación de sustancias unas en otras. ¿Sí? El cambio de Sí, sí. entropía acá no se debe al... Bueno, el cambio de entropía a 298 o a 1273 se deben a la reacción química, ¿sí? A la transformación de sustancias en otras. Entonces la otra fórmula no aplica, claramente. Claro, está bien. ¿Sí? Acá Sí, lo que sí, vos, sí. acá vos tenés un proceso isotérmico que es la reacción a 298. Y vos decís, yo conozco el delta S para este proceso isotérmico a 298. ¿Cómo calcularlo? A otra temperatura, o sea, para el proceso isotérmico, pero a otra temperatura, a 1273. Entonces ahí lo que necesitas, como las reacciones químicas, nosotros las vemos a presión constante, entonces vos lo que tenés que saber, lo que tenés que tener en la cabeza, es el cambio de entropía con la temperatura a presión constante. Eso es igual al Cp sobre T. Fíjate que te va a quedar una ecuación muy parecida a la primer parte de la ecuación que vos decías, a la primer parte. O sea, ¿cómo te va a quedar? Y Claro, sí, sí. el delta S para la reacción química 1273 va a ser el delta S de la reacción química 298 más el delta Cp de la reacción por el logaritmo de temperatura final sobre temperatura inicial. Te va a quedar Claro, eso sí, está ahora. bien. Además, el CP ya lo habíamos calculado antes. O sea, Exa- lo tengo del otro ejercicio hecho, así Exactamente, que, están del otro ejercicio. Eso es válido, lo que te claro. acabo de decir, si uno hace la suposición usual de que los CP no varían con la temperatura. Si no, hay que hacer las integrales. Sí, ¿Sí? no, pero, o sea, estos variaban con la temperatura, pero Ah, ya habíamos bueno. tenido que calcular para el mismo rango en el ejercicio que es referencia acá, entonces es lo Sí, mismo. sí, tené cuidado porque va a haber que hacer la integral de nuevo, porque ahora tiene una t dividiendo. Claro, pero, Eh, o sea, ¿no podés multiplicar por eh, logaritmo de T2 sobre T1 no, en lugar de hacer y todo? no, y no, no podés, no podés, porque ahora la integral es otra. Vos Ah, lo que podés usar del otro ejercicio es la expresión para el delta Cp. Eso sí, es lo mismo. está bien. Pero ahora, antes, cuando calculabas el delta H, era la integral de delta Cp diferencial T. Ahora es delta Cp diferencial T sobre T. Es una integral distinta. Hay Sí, que integrarla de nuevo.
hay que integrarla de Claro, nuevo, está bien. ¿sí? El delta CP sí es el mismo, claro, eso no cambia. La expresión para el delta CP, si dependen de la temperatura, cosa que no me acordaba, si lo tengo por acá, claro, dependen de la temperatura, correcto, la expresión para el delta CP sí es la misma, eso no varía, pero ahora la integral que tenés que resolver es otra. Te va a quedar parecida, parecida va a quedar, pero guarda, no es la misma. Está ¿Sí? bien, sí. ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí, Estas no, son, estaba pensando, o sea, no importa, alguna propiedad debe haber o no. Bueno, no importa igual. ¿para qué? ¿Para hacer qué? No, dale, sácate las dudas, para esto estamos. O sea, y porque yo ya calculé la integral de CP de T. No, no, no. Entonces, Una propiedad que vincule esas dos integrales, no, yo no la conozco. No, no, las integrales hay que hacer, claro. Ah, las integrales hay que hacerlas está de bien. nuevo. Sí, ese es el Bueno, consejo que les doy, es el consejo picapiedra. Las integrales son distintas, se hacen de nuevo. bueno, ¿Sí? está bien, gracias. Bien, ¿alguna otra cosa? Profe, a mí me quedó duda con el 9, que es la última pregunta sería, que Larisa la preguntó, Ah, esa lo porque preguntaron, bueno, sí. claro, que yo lo había pensado como Larisa, pero que era porque el CP dependía de la temperatura, Bueno, pero eso ya lo pero como tuvieron vos en dijiste cuenta. que no apuntaba a eso, No, claro, vos no, decías que el no, ejercicio no, porque a vos ya te dicen los valores de la integración de CP diferencial logaritmo de t dieron los siguientes resultados. Entonces, el que ah, calculó ese número, el 20,2, ya tuvo en cuenta la dependencia. Si él no te dice, claro. supuse que el CP era constante. No, no, él calculó toda la Profe, integral. y Entonces no para el pasa por punto ahí. E sí dice eso. O sea, dice que Bueno, a sí, temperaturas, para el punto E sí, bueno, está bien. Para el punto E sí, se pero supone aproximadamente constante. ¿Y eso está mal? Y no, no está mal porque es un gas. O sea, el CP para el gas está en un bien. rango muy Pero chiquito. también dice, o sea, ¿Cuánto es el rango? dice temperaturas inferiores a 300 y estamos a 298. Bueno, O no, sea, bueno, pero puedes, escúchame, para un cachito, para un cachito. El gas va desde 2,63 a 2,98. claro, sí. El gas va en ese rango. No va a cambiar mucho el CP del gas. Está bien, sí, podría ser una Ah, objeción. Ahí sí, para el gas ustedes podrían decir, ah, no, el CP varía con la temperatura y me va a dar distinto. Bueno, sí, es atendible, es atendible. Pero el problema conceptualmente no va a eso, va a otra cosa. O sea, supónganse que el que hizo este ejercicio tuvo en cuenta todas las dependencias del CP conocidas con la temperatura. El mm, tipo calcula el valor, lo va a comparar con el de la tabla y dice, che, no me da igual. ¿Qué pasa acá? No me da igual en los decimales, pero dice, yo calculé todo bien, me tiene que dar lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? Esa es la pregunta. Y la pregunta está relacionada fundamentalmente con el cerito, porque nosotros estamos calculando acá entropías convencionales. ¿Sí? Si se los digo no tiene gracia. Si se los digo no tiene gracia. La idea es que ustedes la Está piensen. bien. O sea, no estaba trabajando en condiciones, está bien. Yo en realidad había buscado para eso y va, la ley esta Sí, de Debye, no sé cómo se pronuncia, de bye. y encontré que, o me pareció ver que es o sea, es una versión más simple de una ecuación, bueno, que hay como una ecuación más sofisticada para lo mismo y que Sí, podía hacer eso, pero no tengo ni idea de cómo no, explicarlo. yo tampoco. La ecuación de Debye hay dos versiones. Una es para metales y otra para sustancias no metálicas. ¿Sí? Para las sustancias metálicas tiene un término adicional. ¿Mm? Ese término adicional Ah, es muy pequeño y generalmente, salvo que seas un físico muy hinchapelotas, no lo usa nadie. Entonces la ley de ah, Debye está siempre la bien. usamos en su forma sencilla, porque además
no tiene sentido ser tan preciso porque las medidas de CP en ese lugar recóndito de la temperatura nunca son muy precisas. Entonces no Claro, tiene sentido hilar muy fino. Sí, por ahí hay un problema con la ley de Debye, pero es un problema que nadie se mete, o sea, nadie toca eso. está bien, no es el No, problema el de problema la no, diferencia. no, el problema no está en la parte de los sólidos ni del líquido, el problema está en el gas. El problema está en el gas. ¿Por qué? ¿Cuál es el estado de referencia para un gas? O sea, uno cuando define los estados de Claro, referencia, es un bar. sí, es un bar, todo está un bar. Entonces el bar no es el problema. ¿Cuál es el Claro, pero se problema? asume comportamiento ideal, ¿no? Exactamente, ese es el Ah, problema. Y ese es el problema que Claro, no es aparece. ideal. Es un detalle, o sea, yo no quiero que esto invalide todo lo que uno está diciendo. Es un detallecito, ¿sí? Los estados de referencia para gases, siempre acá en la China, en cualquier época se toma como el gas ideal, siempre. Y cuando uno mide o trabaja con resultados experimentales, los resultados experimentales son para el gas real, son para lo que uno mide en el laboratorio. Entonces uno tiene que hacer una conversión entre el gas real y el gas ideal. ¿Eso se puede hacer? Sí, el Levin lo explica. Seguramente Cecilia no se va a privar de explicárselos, porque es un tema muy lindo. Yo en seminario, de hecho estaba en este ejercicio eso. O sea, calcule la corrección para. Yo lo saqué, porque me parece como demasiado. El que le interesa puede ir al libro, mirarlo, puede preguntar en teoría, no hay problema. Hay una técnica muy sencillita que está al alcance nuestro, o sea, no estoy hablando de cosas raras, nosotros la podemos ver y la podemos entender para convertir cómo se hace para convertir el gas real en gas ideal. ¿Cómo se hace eso? Se lleva el gas real a 0 atmósferas, el gas real se convierte en el ideal y después el ideal se lleva a las condiciones iniciales de nuevo. O sea, se arma como una especie de ciclo. ¿Eso tiene sentido hacerlo? Tiene sentido si uno está tabulando estos valores. O sea, uno quiere obtener un valor para ponerlo en una tabla o publicarlo en un trabajo. Ahí sí, porque esos decimales pueden hacer diferencia. Pero en un cálculo así general no cambia mucho las cosas. Fíjense, este ejercicio ¿cuánto da? Da más o menos 59,3 calorías, ¿sí? Haciendo las cuentas, calorías Kelvin mol. Y el experimental es, si no me equivoco, perdón, da 59,17, estaba leyendo al revés, y el tabulado es 59,30. Unos decimales. Para el cálculo termodinámico común, esos decimales no cambian en nada. Pero ahora, si uno quiere tabular el valor, porque decimos, yo medí esto y tengo el valor posta, sí, bueno, ahí hay que hacer la corrección. Para los cálculos termodinámicos de constantes de equilibrio y las cosas, el laburo común de los químicos, no hay mucha diferencia. Entonces yo lo saqué. Pero siempre teniendo. Yo no los quiero volver locos con las matemáticas, pero que uno sepa el alcance exacto de lo que uno está calculando. O sea, yo estoy calculando esto. ¿Esto es lo que me voy a encontrar en la tabla de un libro? Y no, porque hay que hacer una corrección más. Por lo menos saber eso. Y que esa corrección se debe al comportamiento no ideal del gas. ¿Sí? Si yo le pongo el cerito arriba a algo y la sustancia es un gas, ese cerito me fuerza a mí a pensar en ese número como algo de un gas ideal. Entonces tengo que hacer la corrección. ¿Por qué se usa el gas ideal como estado de referencia? Porque el gas ideal es muy fácil de manejar. Tiene una ecuación de estado muy sencilla y válida para todos los gases. Si yo adoptase el gas real como estado de referencia, tengo un bolonqui infernal. Porque no hay dos gases que sigan la misma ecuación de estado. Entonces ya se me complica el panorama. Tengo que definir alguna ecuación de estado para. Es un problema terrible. El gas ideal es válido para todos. Es aproximado, sí, pero es válido para todos. Entonces, por eso se usa el gas ideal
para definir el estado de referencia. ¿Sí? Esa es una pregunta conceptual, por ejemplo. Bien, repito, el que quiere ahondar en este tema es un tema interesante, pero bueno, yo un poco lo puse al margen de la materia. El que quiere ahondar en el Levin está explicado con todo detalle y seguramente en teoría se los van a contar. Así que es algo que se puede hacer perfectamente. ¿Quedó más o menos? Sí, Yo sí, gracias, Javier. el comentario lo puse también para que uno no pierda de vista, perdón, el tema de los estados de referencia. Nosotros siempre trabajamos con estados de referencia y uno cuando se pone a hacer cuentas se olvida de esas cosas. ¿Sí? El estado de referencia tiene que quedar bien claro qué es. El estado de referencia para un gas es el gas ideal a un bar y a la temperatura de trabajo. ¿Sí? Para sólidos y líquidos es el sólido líquido puro a un bar y a la temperatura de trabajo. Para mezclas, todavía no vimos ninguna mezcla, pero para mezcla va a ser distinto el estado de referencia. Entonces conviene ir, por lo menos lo que uno ve, poniéndolo sobre firme. Y no voy a decir más nada. Ya está. ¿Qué más? Yo tengo una duda con el 10, que es a ver, no, esperen, voy a revisar a ver si es el 10. Sí, el del azufre rómbico, que se Sí, transforma en monocíclico a sí, 368. Bien. sí. A ver, lo que yo hice fue esto. No hice mucho porque me perdí en un momento con la información, pero decía, por ejemplo, que el CP para el azufre rómbico vale 0,3 a 15, entonces ahí usé lo de Debye para calcular el delta S para pasar de 0 Kelvin a 15 Kelvin. Sí, ¿vos tenés una estrategia para resolver el ejercicio o te pusiste a calcular cosas porque podías? O sea, No, lo que vos tenés hice una fue, estrategia general, vos decís, voy a hacer esto, y en base a eso empezaste a hacer lo las que cuentas. hice, sí, lo que hice fue tratar de ir calculando los delta S como para las distintas etapas y después el delta S va a ser el delta S total. Esa era mi estrategia. Bueno, a ver cómo seguiste. Hasta ahí está bien. Bueno, O sea, lo entonces, que vos hiciste está bien. bien. Después dice el área bajo la curva del CP sobre T versus T del S rómbico entre 15 y 368 es 871. Sí. Como el CP Bueno, sobre T, sí, eh, esa integral, digamos, ya sería el delta S, entre 15 y exactamente. 368. Exactamente. El inciso 2 lo que te está dando es el delta S para el calentamiento de azufre rómbico entre 15 y 368. Exacto. Sí, está Está bien. bien. Y después aparece otro dato que es la diferencia de entropía entre 368 y 0, Sí, que ese es para el el monoclínico. 907. Claro. Y, y ahí quedé, dije, lo sumo a esto, porque estas son todas como mis etapas, pero no, yo no sé si es Sí, que me está faltando algo, lo que te falta porque esto tengo que demostrar que, o sea, la idea es demostrar la validez de la tercera ley de la bueno, termodinámica para esa transición. ¿qué dice la tercera ley de la termodinámica? Empecemos por ahí. La tercera ley es la de los, En su forma más esperen que la tengo que escribir, sencilla, porque más sí, porque común, escribí un, más terrenal, a ver dónde lo tengo. sin entrar en Sí, detalles. este es La tercera ley, la entropía de todas las sustancias puras, perfectas, aisladas, es cero, a 0 Kelvin. sí, Esa, en realidad la tercera ley dice que el delta S de cualquier proceso tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. ¿Sí? Ese es el enunciado, digamos, fáctico de la tercera ley. A partir de eso uno construye las entropías 0 a 0 Kelvin. ¿Sí? Las dos se pueden tomar las dos se pueden tomar como, perdón, ahí me está diciendo, no, nada, como una formulación de la tercera ley. ¿Sí? Está bien lo que vos decís. Pero por ahí para este ejercicio te conviene pensarlo más como que el delta S de un proceso
tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. O sea, a medida que vos te acercás al 0 Kelvin, cualquier proceso isotérmico, el cambio de entropía va tendiendo a cero. ¿Mm? Entonces, vos lo que querés demostrar es eso. ¿Cuál es nuestro proceso acá? Y aparentemente es la conversión del azufre rómbico en azufre monoclínico. Si vos pudieras Sí. demostrar con toda esa información que ese cambio de fase, el delta S vale 0 para ese cambio de fase a 0 Kelvin, estarías demostrando la tercera ley. Porque vos sabés cuánto vale el delta S a 368.5. Es el delta H de cambio de fase sobre la temperatura. ¿Sí? Es un cambio de fase. Si vos, sabiéndolo a 368, decís, bueno, si lo quiero calcular a 0, ¿cuánto me va a dar? Y lo podés calcular. De hecho, el ejercicio no es muy distinto al que viene después, al 11, que ya más o menos algo dijimos. O sea, yo tengo el delta S para un proceso a una temperatura y lo quiero calcular a otra. Lo que pasa es que acá no tengo los CPs, eso es lo que lo haría distinto. Pero conceptualmente es lo mismo, es el mismo ejercicio. O sea, vos tenés que intentar ver cómo calculo yo con toda esa información cuánto vale el cambio de entropía para el cambio de fase a 0 Kelvin. Y si me da 0, demostré la tercera ley. ¿Se Bueno, lo entendió? voy a plantear. ¿Cómo, Sí, cómo lo es voy a la manera? plantear y Bueno, yo sigo hablando un poquito más, ya que me lo preguntaste. ¿Cómo sería la forma más natural de plantear este problema con esta información? Bueno, armando un ciclo. Eso sería lo más razonable. Un ciclo que conecte azufre rómbico, azufre monoclínico a 368, azufre rómbico, azufre monoclínico a 0. ¿Sí? Tengo dos procesos isotérmicos de cambio de fase. Uno a 368, otro a 0. Y los conecto calentando la fase o enfriando las fases. O sea, por un lado, enfrío, tal como lo tengo escrito yo, ¿no? Por un lado enfrío el rómbico y por otro caliento el monoclínico. Los delta S para esas dos etapas yo las conozco, porque es la información que me da el ejercicio. Entonces tendría que poner todo junto. La información está, ahora hay que ponerla toda junta. Una manera de ponerla toda junta es armarse un ciclo. Un ciclo que tenga rómbico a 368, monoclínico a 368 y que pase por 0 Kelvin. Y después, bueno, se arma el ciclo, se trabaja con el ciclo. Esa sería la forma más conveniente de hacerlo. ¿Da cero? Sí, da cero. Da cero clavado. Da cero clavado. Mi invitación es que lo planteen, que intenten hacerlo, y si no sale, y si les rompe mucho la cabeza el ejercicio, yo les mando una imagen del ejercicio escaneado, no tengo ningún problema. Pero primero piénsenlo, porque si les sale el ejercicio, van a aprender mucho. Estos ejercicios de tercera ley, hay muchos de este tipo, ¿sí? Inclusive probablemente en el otro seminario caiga alguno, no me acuerdo porque también después van a involucrar el delta G y cosas así. Así que estaría bueno, estaría bueno. Es muy fácil, ¿sí? No se enrosquen más de la cuenta. Intenten armar ese ciclo y sale de uno. Y si se les complica, yo les mando el scan con el ejercicio resuelto y no hay ningún problema. Pero bueno, una pregunta, ¿la sí, estrategia del ciclo es útil cuando, por ejemplo, tenemos distintas temperaturas exactamente, o exactamente. Es difícil generalizar, pero generalmente a vos te conviene armar un ciclo cuando vos tenés un proceso del cual conoces su cambio de algo a una temperatura dada. ¿Sí? Vos, por ejemplo, acá que conoces, y conozco el delta H o el delta S, perdón, para el cambio de fase a 368. Y lo querés calcular a otra temperatura. Entonces ahí te conviene.
Una forma alternativa de hacerlo es como el problema 11. La cuestión es que el problema 11 requiere conocer capacidades caloríficas. Y en este problema no las tengo explícitamente. Entonces por ahí se me complica. Pero si no, conceptualmente se podría hacer exactamente igual que el problema 11. Porque la idea es, conozco el delta S a 368 y lo quiero calcular a otra temperatura, a 0. Bueno, ¿cómo hago? Y hago como en el problema 11. El problema 11 me pide CPs. Acá no tengo CPs. Entonces tengo que recombinar un poco las cosas para adaptarlo a la información que yo tengo. Y eso generalmente es un ciclo. Casi todas las ecuaciones de termoquímica están basadas en un ciclo, en un proceso cíclico. Acá es explícito, en este ejercicio lo tienen que hacer explícitamente para resolverlo en 2 patadas. Si no, se podría resolver de maneras más complicadas. No es la idea. ¿Mm? En una época la termodinámica se explicaba todo con ciclos. Vos tenías que hacer cualquier pavada y tenías que armarte un ciclo para eso. Bueno, no, ahora lo hacemos un poquito más formulístico. Pero bueno, en algunos casos hay que caer en la construcción de un ciclo. Pero háganlo, no es difícil. No es difícil. Profe, una pregunta. Sí. Yo ese, o sea, lo resolví. No planteé un ciclo. O sea, Bueno, capaz planteé o sea, como que hice las cuentas de un ciclo sin darme cuenta, pero, exactamente, sí. Exactamente. Si lo hiciste y te dio, o sea, yo lo que hice fue calcular a partir, o sea, con el método de las entropías convencionales, el S0 del monoclínico a 368, claro, eso perdóname, yo te entiendo, pero sí. ahí tenés un problema de partida. Pues si vos vas a usar entropías convencionales, estás presuponiendo la tercera ley. Y el problema lo que quiere es que vos demostres eso. O Ah, sea, las está entropías bien. convencionales Profe, presuponen la tercera ley. Pero vos acá querés pero demostrar la tercera no ley. está bien, No está bien no que... está bien decir, digamos, si da el mismo valor, entonces estaba bien presuponer esto. Sí. O sea, Claro, o sea, yo lo que dije es, el valor es cero. En Claro, o realidad, sea, yo lo que puse, yo hice lo mismo y después, o sea, me dio cierto valor presuponiendo que cumplía la tercera ley. Y después, o sea, para ver digamos, si te como el entiendo, Estado, como según no, la tercera ley, no avances más. Otra forma alternativa de hacerlo es presuponer la tercera ley y calcular el delta S para la transición a 368. Eso es quizás más claro, cercano a lo que y están o haciendo sea, ustedes. Si les da el mismo claro, valor yo lo hice, experimental, lo han digamos, demostrado. Sí, eso es correcto. con el Van a- camino, claro, lo hice con un camino, digamos, y después como la misma consigna te da otro camino y los dos, o sea, no es exactamente otro camino porque no partís de lo mismo, pero los dos tienen el mismo estado inicial que según la tercera ley es cero de entropía. O sea, ¿está bien decirlo así? Digamos, si no, no, según la tercera ley no partís de dos alcanzo a de entender cero, todos los detalles de lo que vos me estás diciendo. Mira, sí, o yo sea, lo a que te ver, digo es, o usás toda esa información y demostrás que el delta S a cero vale cero, o presuponés eso y calculás el delta S a 368. Si te da lo mismo que la información experimental, sí, estás demostrando claro, que pero sí. Dale, te escucho. ¿cómo? Porque en realidad yo el camino que hice fue partir del azufre rómbico a 0K hasta el azufre rómbico a 15K, después calentar hasta 368,5 el azufre rómbico y después que cambie de fase a azufre monocíclico. Todo eso suponiendo que la tercera ley vale O y me sea, da un valor. permitime, vos lo estás haciendo parecido al ejercicio 2, el del hielo. Eh, parecido al 9.
No sé si al 2. Bueno, parecido al 9, está bien. En ese El 2 lo caso, hice, no sé, el 2 lo hice de otra forma, por eso. bueno, el 2 es numérico, así que si te da la forma que lo Sí, hayas hecho, está bien. sí, sí. El problema es este. Bueno, Hacelo de esa manera y calculame cuánto vale el delta H para la transición de fase a 368. Si te da lo mismo que dice el ejercicio, está demostrado. sí, o sea, con Ahora, esos datos me dan no, 9,07, no me hagas que es lo trampa, mismo que dice. no me hagas trampa. ¿Cómo? Y no me hagas trampa. O sea, no presupongas la tercera ley y uses todos los datos experimentales, pues si no estás haciendo No, claro, trampa. pero yo usé todos los datos experimentales. O Y sea, pero pero no ¿por qué podés. sería trampa? Y ¿Por qué porque es sería trampa. trampa? Es Porque no como está, poner el X en la porque, ecuación porque para no estás verificar pero que porque no es. estás demostrando nada. No estás demostrando nada. ¿Cuál sería tu demostración? ¿Cuál sería tu argumento con el cual vos me demostrás la tercera ley? ¿Cuál sería Porque no la te pide conclusión? compruebe la validez para esta transición, dice. Bueno, Entonces, pero la tercera ley dice eso. O sea, directamente. Yo no te quiero complicar la vida y te dije, bueno, si la tercera ley dice esto, demostremos eso. Es lo más sencillo. o sea, Ahora, si vos lo querés sí, dar, por eso yo le querés dar un tilt, dáselo, pero hice la vos, cuenta suponiendo que la ley vale y me dio bueno, el mismo valor de pero qué, 9,07 pará, que da. ¿qué cuenta hiciste? ¿Cuál es la cuenta que hiciste? Eso es lo que no entiendo. Vos me decís, hice la Por cuenta. eso hice, o sea, pasé del azufre, a ver, empiezo en azufre rómbico a 0K. Sí. Después lo paso a azufre rómbico a 15K con el valor de Con CP que relevante. dan Sí, ahí. correcto, hasta ahí vamos bien. Dale. Sí. Después le aumento la temperatura al mismo azufre rómbico Sí, hasta 368,5 sí. K. Y después hago que cambie de fase con el delta H, que, o sea, son todos usando todos los valores que dan O sea, ahí. frenate. Vos estás calculando el delta S para azufre rómbico a 0 a azufre monoclínico a 368. Claro. Bueno, y después Y, me decís, yo ahí hago toda esa cuenta y obtengo un número. Y después descubro, y des- ese número es igual al dato del inciso 2. claro, al que Es, dice, o sea, a la última pista, digamos, a partir de, al último dato. Y perdón, como los sí, dos, sí. según la tercera ley, empiezan en 0 Bueno, lo que y mi hiciste ahí, diferencia es 0, escúchame, perfecto, está bien. Lo que hiciste vos ahí es un ciclo. Vos armaste un ciclo. Quizás no te das cuenta, pero vos lo que hiciste ahí es un ciclo. Porque vos estás yendo a azufre rómbico a 0, a azufre monoclínico, siguiendo ese camino de cálculo, y después lo comparás con el otro cierre de ciclo, que es el dato 3. Y sí, es un ciclo. sí. Estás haciendo el ¿Y ciclo. por qué está Lo que mal? pasa- no, no está mal. Ahora te entiendo lo que hiciste. No, no te digo, está bien. Lo que pasa es que eso lo tenés que explicar. Lo tenés que explicar. Porque si vos no lo Claro. explicás, Eh, no se entiende por pasa qué que esos en realidad, cálculos demuestran la tercera ley. ¿Sí? O sea, claro, esto no pasa que tiene en que realidad, quedar como un montón de cuentas. O sea, tiene que quedar como una no, no, sí, 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 demostración. sí. Le hice, digamos, las No, no. anotaciones abajo. Ahora te El entendí problema lo que es, hiciste sí. y te digo, está bien lo que hiciste y es lo mismo que hice yo, solamente que con otro Ah, lenguaje. ¿Sí? Yo sí. hablé del ciclo. A ustedes evidentemente el ciclo no les gustó, pero es lo mismo que No, hiciste vos. es lo mismo en realidad, Claro, es porque se exactamente puede lo plantear mismo. como para atrás y llegar a que tiene que ser Es lo 0, mismo. pero Es el mismo estado inicial y el mismo estado final yendo por dos caminos distintos. Eso define un claro, ciclo. pasa que Bueno, mi pregunta pues ya es, está. o sea, no es exactamente el mismo estado inicial, porque yo parto de azufre rómbico a 0K Sí. y el otro es azufre monocíclico a 0K, que si bien la entropía para los dos es 0 y por lo Bueno, tanto es que esa es la está bien. tercera ley, por eso yo te digo que tenés que Ah, explicar. O sea,
¿Por qué? Porque el delta S para rómbico a monoclínico a 0 Kelvin vale 0. Sí, Entonces ahí tenés demostrada la tercera ley. ¿Ves que faltaba? Las cuentas están bien, pero ¿ves como que falta abrocharlo? claro, o Porque vos sea, decís, claro, el después estado de hacer inicial no estas es el estado, cosas, no son los mismos estados iniciales. Claro, pero si vos ahí metés la tercera ley, sí son los mismos estados iniciales. Porque ¿qué te ah, faltaría? Te faltaría ir de está bien. monoclínico a 0 a rómbico a 0. Uy, pero si eso vale 0, demostré la tercera ley. Y bueno, ahí está la Ah, demostración. O sea, las cuentas estaban. Faltaba darle sí, forma. Bien. Eh, conceptualmente, conceptualmente me parece más provechoso hacerlo de alguno de los dos caminos que vimos antes, ¿sí? O intentar demostrar que el delta S, usando esos datos, el delta S para el cambio de fase a 0 Kelvin vale 0, o suponerlo y calcular el delta S para el cambio de fase a 368. Si ese valor claro, que ahí yo está. calculo, si ese valor que yo calculo me da lo mismo que los datos, tercera ley demostrada. Sí, ¿Sí? Bien. Perdón, ¿quién era Perdón, yo tengo la... No los veo a todos. El chico que me había preguntado, que había iniciado esta pregunta. A ver, voy a dejar de compartir. Sí, yo, Eliseo ¿Eliseo? López. Ah, Eliseo, me Sí. llegaron tus cosas, antes que me olvide. Ni bien pueda, Ah, bien. lo miro y te paso la nota. ¿Quedó más o Bien, muchas menos? gracias. ¿Quedó más o menos? Es más, Sí, yo hice lo fíjense que, mismo que Agustín, así que. bueno, está bien, pero intenten abrocharlo. ¿Sí? O sea, intenten ver claro, o sea, bien. lo que faltaba era cerrar el ciclo Exactamente, y ese exactamente, pedacito está bien, exactamente. está bien. Por eso, porque el problema lo que busca es eso. ¿Sí? O sea, fíjense, tenemos como hasta tres maneras que son iguales. Es como, la diferencia está en cómo uno las piensa, pero las tres maneras son idénticas. Mariela, ¿te quedó? Vos que habías... Sí, sí, estoy planteándolo a ver Bueno, qué me da. Profe, pero o sea, a ver, digamos, yo comprobé la tercera ley con ese pedacito de ciclo que faltaba, claro. pero también empecé suponiendo que la entalpía 0K era cero. No, eso en realidad vos no lo suponés. ¿Dónde lo supones eso? Cuando paso de 0K a 15K. O, no necesariamente, No porque lo hago con la necesariamente. ley de Debye, Claro, cuando haces de con la ley Bay. del byte te sacás de encima ese problema. Mm. Ah, y la ley de Debye no supone nada de No, eso. porque vos en realidad no necesitas suponer el valor, porque si vos lo pensás en términos de etapas de un ciclo, vos no necesitas conocer el valor de la entropía del azufre rómbico a 0 Kelvin. Desde un punto de vista puramente Claro, termodinámico, vos lo que solo la calculás variación. la variación, exactamente. Vos calculás Sí. la variación. ¿Cuánto me cambia la entropía en ir de 0 a donde vaya, a 15 o a Ah, está 368? bien, Vos estás calculando un delta S. Entonces ahí ya no tenés suposiciones de tercera ley. está bien. ¿Sí? Bien, Sí. genial. Bueno, nos ha hecho discutir el ejercicio 10. Hay muchos ejercicios dando vueltas de este tipo. ¿Sí? Así que entiéndanlo bien, búsquense la forma más convincente de hacerlos, porque esto en las actividades seguramente alguna cosita va a entrar. Eh, bien, bueno, ¿algo más? Creo Perdón, que yo sigo con... Estuve escuchando todo lo que hablaron del 10. sí. No O sea, a pensé mí que me fuera tan queda... polémico, pero bueno, sí, No, o sea, a mí me quedó dando vueltas igual, te lo pregunté por el foro. O sea, lo que hace el ciclo es que yo planteo primero el calentamiento de 0 a 15,
después de 15 Sí, a 3, 68,5, correcto. el enfriamiento, y después el enfriamiento de 368,5 a 0 Kelvin. Claro, pero Pero, son fases distintas. Vos lo primero que me dijiste claro, no para el son tres, serían rómbico. 4 fases. No, no, fases son dos, son rómbico y monoclínico. No, no, me refiero, perdón, fases no, etapas, quise Etapas, decir. sí, son 4 etapas. Ah, bien, Rigurosamente hablando, el ciclo es un cuadrado. Lo que pasa es que la etapa de calentamiento del rómbico o de enfriamiento, según para qué lado vayas, son dos etapas, porque es 0 a 15 y 15 hasta el punto de cambio de fase, hasta el 368. ¿Sí? Eso lo podés ver como una sola etapa dividida en dos o como dos etapas. bien, ¿Sí? está bien. Lo que vos me decís es correcto, pero ahí lo que te falta es conectar rómbico con monoclínico. Claro, yo no entendía qué es lo que estaba haciendo en realidad, pero después ahora cuando que hablaron me di cuenta de que Bueno, eran 4 etapas y no tres. claro, exactamente, exactamente. Pues Claro, la etapa que falta es la de la tercera ley. Es claro, justamente lo que uno quiere demostrar. Uno está calcula bien, esa cuarta etapa con las otras tres. Y claro, si da cero, joya. buenísimo. Eso era Sí, nomás. otra cosa referida a esto que a veces queda en el margen. Hay veces que no da cero. ¿Sí? ¿Por qué no da cero? Pues muchos elementos. 0,09 me dio Bueno, cuando lo planteé. eso es prácticamente cero. O sea, es como que es una. Ah, está bien. Más allá de los redondeos o de las incertidumbres que puedan tener los valores experimentales, se está demostrando la tercera ley. A veces no da cero, da un número que es más difícil de justificarlo por redondeos. Y eso es porque los sólidos no son perfectos en 0 Kelvin. ¿Sí? La tercera ley para evitar esto dice sólidos perfectos. Los sólidos perfectos son los que cristalizan con todas las moléculas en la misma dirección. ¿Sí? O sea que todas las moléculas cristalizan formando un cristal donde todas las moléculas están orientadas de la misma forma. Hay moléculas que no hacen esto. Entonces presentan una entropía residual a 0 Kelvin. ¿Sí? El caso típico es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un carbono y un oxígeno. Cuando cristalizan, todas las moléculas deberían estar orientadas de la misma forma. Pónganle carbono a la izquierda, oxígeno a la derecha. Hay algunos que quedan al revés. Esos que quedan al revés introducen una entropía en el cristal y forman una entropía residual a 0 Kelvin. Cuando uno hace las cuentas, esa entropía sobra, es como un puchito que sobra. Entonces, esos cristales no son cristales perfectos. Hay algunos ejercicios de este tipo, muy parecidos, que les preguntan si el cristal es perfecto. ¿Cómo sacan eso? Y bueno, calculan el delta S del proceso a 0 Kelvin y si les da 0, el cristal es perfecto. Si les da otra cosa, pues bueno, no puede dar 30 joule por Kelvin, dará 1, 1,5 joule, un poquito. Significa que el cristal no es perfecto. ¿Sí? Ese es un problema que tiene la tercera ley. Bien. Si a ustedes les preguntan, repito, porque a veces es importante esto, si a ustedes les preguntan si el cristal es perfecto, tienen que ver si se cumple o no la tercera ley. Si no se cumple es porque el cristal no es perfecto. Bien. Hemos discutido este tema con bastante profundidad. ¿Queda algo más del seminario para ver? Si no, podemos entrar en el tema que sigue. Yo les voy a dar un paneo muy general del tema. El tema que sigue es muy matemático, ¿sí? Es la guía más matemática de la materia, así que bueno, va a requerir cierta concentración para verlo bien.
Primero voy a buscar el explicativo, que lo tengo acá, y ahora voy a intentar compartir la pantalla. No sé qué pasó. Acá está. Compartir. Bueno, en la próxima guía, el tema 4, lo que vamos a empezar a ver es el tema de energía libre, ¿sí? Que es el paso siguiente en la termodinámica. Cuando nosotros vimos todos los temas vinculados con el cambio de entropía del universo, habíamos planteado la segunda ley de la termodinámica y habíamos visto que la segunda ley de la termodinámica da el primer criterio útil para predecir la espontaneidad de un proceso, ¿sí? Todo proceso es espontáneo si su entropía, si produce un aumento en la entropía del universo. Es decir, delta S del universo es mayor que cero, el proceso es espontáneo. Ahora bien, como criterio de espontaneidad no es muy útil. ¿Por qué? Porque involucra al universo. Nosotros queremos un criterio de espontaneidad que involucre solo al sistema. Esa es la idea conceptual detrás de la energía libre. O sea, buscar alguna función de estado del sistema exclusivamente, ya no del universo, que nos permita predecir si un proceso va a ser espontáneo o no. Bueno, si uno trabaja un poco teóricamente con lo que vimos en la guía anterior, con el tema de la fuente térmica, del intercambio de calor entre el sistema y un entorno, un alrededor, que no altera su temperatura por los intercambios de calor con el sistema, llegaba a una ecuación como la que estoy marcando acá en el instructivo, ¿sí? Si el proceso se hace a presión constante, el calor se puede identificar con el delta H del sistema. Entonces fíjense que acá se nos arma solo la ecuación para la definición del delta G. Si uno, esta expresión que tiene acá, que es la segunda ley, ¿sí? El delta S del sistema es, perdón, delta S del universo es el delta S del sistema más el de los alrededores. De los alrededores habíamos visto que se podía escribir de esta manera. Si asocio el calor con el delta H para un proceso a presión constante, me queda esta formulación para la segunda ley. Si yo ahora defino una nueva función de estado combinando la entalpía con la entropía, aparece la función de estado G, la energía libre de Gibbs. El por qué se llama de esta manera, bueno, se llama de Gibbs porque la formuló por primera vez Gibbs, pero por qué se llama energía libre lo vamos a ver en un ratito. Es una nueva función termodinámica que uno la puede incorporar dentro de la segunda ley. Usando esta formulación de la función G, llegamos a que la segunda ley de la termodinámica equivale a que el delta G para cualquier proceso a temperatura y presión constantes tenga que ser siempre menor o igual que cero. La ventaja con respecto a la formulación anterior de la segunda ley es que ésta involucra solo propiedades del sistema. La función G es del sistema, involucra cosas del sistema, nada del universo. Es una función que va en sentido contrario, o sea, si la entropía del universo aumenta, G tiene que disminuir. El signo menos es válido para cualquier proceso irreversible, el signo igual es para cualquier proceso reversible. Como a partir de acá nosotros vamos a empezar a intentar trabajar con procesos irreversibles, entonces un criterio para predecir la espontaneidad de un proceso irreversible es que minimice el valor de la función G. O sea, G siempre tiene que tender a un mínimo. Ese es el cantito que uno más o menos tiene que incorporar. Si el proceso se hace a volumen constante, el desarrollo es igual, pero ahora va a aparecer el delta U del sistema. Y por lo tanto eso me va a definir una nueva función de estado llamada energía libre de Helmholtz ahora.
y que va a tener los mismos criterios, solo que este va a ser un criterio de espontaneidad para procesos a temperatura y a volumen constante. La función A tiene que tender a un mínimo, ¿sí? Cualquier proceso a temperatura y volumen constante que haga crecer a la función de Gibbs, a la función de Helmholtz, perdón, es un proceso prohibido por la termodinámica. ¿Mm? Recuerden siempre, porque estas a veces es una trampa, que estos dos criterios de espontaneidad son válidos en estas condiciones. O sea, uno a temperatura y presión constantes y otro a temperatura y volumen constante. No son criterios generales. O sea, un proceso puede tener un delta G mayor que 0 si no estamos trabajando, por ejemplo, a presión constante. Un proceso espontáneo no tiene que obedecer esas condiciones si uno no trabaja en condiciones de temperatura y presión constante o temperatura y volumen constante, ¿sí? Esto es un criterio de espontaneidad en esas condiciones específicas. La función G va a ser a partir de ahora nuestro caballito de batalla. Nosotros vamos a estar siempre a partir de ahora hablando de la función de energía libre de Gibbs, la función G. Eso se va a asociar rápidamente ya en la otra guía con propiedades medibles del sistema, o sea, con propiedades que uno saca directamente del laboratorio. Y ahí aparece la conexión directa entre la termodinámica y los problemas, por ejemplo, del equilibrio químico, porque los valores de G van a estar relacionados directamente con cosas bien medibles en el laboratorio, por ejemplo, la constante de equilibrio de una reacción. Entonces, ahí viene nuestra conexión entre teoría y experimentos. Las funciones G y H, G y A, siguen las mismas relaciones que la entalpía y la energía libre. Si la entalpía y la energía interna, estoy medio trabado. Si la entalpía y la energía interna estaban conectadas por esta reacción de vinculación, lo mismo va a pasar con las dos energías libres, con G y con A. O sea, G va a ser igual a A más P por B. Hay como un paralelismo entre las dos energías de la primera ley y G y A. Eso es muy útil cuando uno tiene que transformar unas en otras. Nosotros vamos a trabajar con procesos isotérmicos siempre, así que el cambio en la función G va a venir dado siempre por esta expresión ya bien conocida, ¿sí? Delta G es igual a delta H menos T por delta S, que me olvidé de ponerla, pero simplemente es delta H menos T por delta S, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando siempre con procesos isotérmicos y este término adicional que aparecería acá no lo vamos a tener en cuenta. Además, como la termodinámica trabaja siempre con variaciones de funciones de estado y no con valores absolutos de las funciones de estado, esta S que queda sola siempre sería un problema para evaluarla. Entonces, se dice que las funciones G y H, o los cambios en esas funciones de estado, están definidas siempre para procesos isotérmicos. Cuando el proceso no es isotérmico, ni me preocupo, ni tiene sentido tampoco calcularlos, porque estas dos funciones de estado proporcionan un criterio de espontaneidad a temperatura y presión constante o a temperatura y volumen constante. Entonces, para procesos que no son a temperatura constante, no tiene mucha gracia intentar calcularlos. Bueno, la termodinámica dice que no se puede y no nos vamos a preocupar por ese tema. ¿Cómo se trabaja para las reacciones químicas la función G? Bueno, la función G se trabaja exactamente igual que la entalpía, ¿sí? O sea, los estados de referencia se definen igual que para la entalpía. O sea, se toma
el valor G convencional para un elemento igual a 0 a 298 y para un compuesto se toma el valor convencional de la energía libre de Gibbs como el delta G de formación, igual que para la entalpía. Ahora, como la energía libre de Gibbs involucra una entropía, en la definición de G hay una entropía metida, acá hay que pisar con cuidado. Porque si uno quiere calcular el delta G de formación de una sustancia a partir de sus valores de entalpía y de entropía, tiene que ir con cuidado. Eso está relatado en este primer ejemplo del explicativo, donde yo digo, bueno, yo en las guías anteriores me calculé la entropía convencional de una sustancia y me calculé el delta H de formación de esa sustancia. Con esas dos cantidades tengo que ser capaz de calcularme las energías libres de Gibbs convencionales, los valores de G convencionales. Claro, sí, puedo hacerlo, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque G y H tienen una forma de definir los valores convencionales distintas a la de la entropía. Para G y H usamos los valores del delta H de formación, pero para la entropía usamos las entropías de la tercera ley. Son cosas distintas. Entonces no las puedo mezclar en la misma ecuación. Supónganse que yo quisiera calcular el delta G de formación para la glucosa, ¿no? Sabiendo su entropía convencional y su delta H de formación. Estos dos números son inmezclables. ¿Por qué? Porque se refieren a cosas distintas. Este número se refiere a la reacción de formación de la glucosa a partir de sus elementos y este número se refiere a la tercera ley. O sea, ir sumando etapas a partir del 0 Kelvin. Cosas distintas. Entonces no las puedo poner juntas. Para calcular el delta G0 de formación, tengo que usar los dos procesos de formación. Tanto para la entalpía, no hay problema, tengo el dato, pero también para la entropía. O sea, tendría que calcularme el delta S de formación, cosa que hasta ahora no hicimos nunca porque no hizo falta, pero para estos casos sí hace falta. Entonces tengo que calcularme esa cantidad. ¿Cómo la calculo? Y bueno, como siempre, o sea, planteo la reacción de formación del compuesto a partir de sus elementos y calculo el delta S para este proceso, con la entropía de esta sustancia, que me la dan de dato, pero también con las entropías de los elementos, porque ahora las entropías de los elementos ya no son cero, como pasaba con las entalpías. Esa diferente elección de quién es cero, de quién vale cero, hace que este cálculo haya que hacerlo con cuidado. Bien, más allá de esta salvedad, bueno, es un cálculo que se puede hacer fácilmente. O sea, hay que calcular el delta S de formación de la sustancia a la cual a mí me interesa calcularle el delta G. Como las entropías de los elementos están tabuladas, no hay ningún problema, uno lo puede hacer esto, pero no se tiene que olvidar de hacer, ¿sí? Porque acá hay una tentación muy grande. Yo lo pongo acá y lo explico acá, porque siempre este ejercicio lo tomamos en una actividad, siempre, pero la tentación de hacer esto, el delta G0 de formación, como el delta H menos T la entropía convencional, es una tentación muy fuerte de hacerla. Todo el mundo la hace. Bueno, entonces ahora nos demoramos un poquito y explicamos bien cómo es este proceso del cálculo de los delta G0 de formación. Bien, una vez que uno hace eso, obtiene el delta G0 de formación de la sustancia sin ningún tipo de problema, coincide con el valor tabulado y todos felices. Bien, hemos introducido la función G, ya sabemos calcular el delta G para reacciones químicas, que es lo que más nos interesa. Otra pregunta que en el explicativo no está, pero la doy por supuesta, es ¿qué pasa si yo quiero calcular el delta G de una reacción a una temperatura que no sea 298?
Bueno, hay varias técnicas posibles. Yo les recomiendo a ustedes que hagan la técnica picapiedra, o sea, la más rústica y la que no falla nunca. ¿Cuál es esa? Calcular primero el delta H a la temperatura deseada, ya lo sabemos hacer. Calcular el delta S a la temperatura deseada y después calcular el delta G como delta H menos T por delta S. Esa es la manera más simple, más segura para hacer ese cálculo. Hay ecuaciones específicas que hacen ese cálculo, ¿sí? La ecuación de Gibbs-Helmholtz, por ejemplo. No conviene meterse en cosas complicadas que no tienen demasiado sentido. De las maneras más fáciles, primero calcularse el delta H, después calcularse el delta S y después combinarlos para sacar el delta G. Bien. Vinculado con todo esto, tenemos el tema, ahora sí es un tema, vamos a entrar de lleno en un tema bien matemático, que son las relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell son un conjunto de relaciones entre derivadas parciales que surgen de la estructura matemática de la termodinámica. Para deducirlas, primero lo que se obtiene son lo que se llaman genéricamente las ecuaciones de Gibbs. Las ecuaciones de Gibbs es un nombre para algo que más o menos ya sabemos hacer. Por ejemplo, la formulación de la primera ley de la termodinámica era diferencial U igual a diferencial calor más diferencial trabajo. El diferencial calor lo puedo poner en función de la entropía y el diferencial trabajo lo puedo poner en función de presión diferencial volumen. Entonces me queda esta ecuación diferencial, una ecuación no me gusta llamarlo ecuación diferencial porque una ecuación diferencial hace pensar en otra cosa. Esto es simplemente una ecuación en diferenciales. Es una ecuación que involucra diferenciales. Formalmente sería una ecuación diferencial, pero bueno, para no pensar en resolver una ecuación diferencial, que es algo que no vamos a hacer. Entonces, diferencial U es igual a T diferencial S, esto viene de la segunda ley, de la definición de la entropía, y esto viene de la definición del trabajo. Esta expresión con el signo igual vale para procesos reversibles. Si no, habría una desigualdad ahí para un proceso irreversible. Nosotros cuando escribimos las cosas, escribimos siempre todo para procesos reversibles, ¿sí? Porque ahí podemos mantener el signo igual. Bueno, esta es la primera ecuación de Gibbs, que es directamente prácticamente la definición del diferencial U. Como U lo puedo vincular con la entalpía, puedo armarme una ecuación parecida para la entalpía, ¿sí? Simplemente diferenciando esta expresión que está acá. Acuérdense, acá aparece un producto de dos variables. Cuando uno hace el diferencial de ese producto, piensen en la regla de derivación del producto. El primero sin derivar por el diferencial del segundo, más el segundo por el diferencial del primero. ¿Sí? Acuérdense la regla de derivación del producto. Eso es lo que se ha hecho acá. El diferencial de P por B es P diferencial B más B diferencial P. Queda todo negativo porque aquí hay un menos adelante. Bueno, simplificando todo lo que se puede, se obtiene la segunda ecuación de Gibbs, que es la que involucra la entalpía. Después puedo hacer lo mismo, como la entalpía la puedo vincular, voy vinculando una con otra. Ahora vinculo con G, ¿sí? A partir de la definición, y obtengo esta ecuación de Gibbs. Después vinculo con A y obtengo una cuarta ecuación de Gibbs para el diferencial A. Estas cuatro ecuaciones, 1, 2, 3 y 4, son las llamadas ecuaciones de Gibbs. Y conviene siempre tenerlas en un machetito, ¿sí? Para no tener que ir deduciéndolas cuando uno las tenga que usar. Es como una ayuda a memoria donde conviene siempre tener estas expresiones que se usan mucho de ahora en adelante. Una vez que uno escribe estas relaciones, uno puede decir lo siguiente, puede decir, bueno, yo tengo esta expresión para el diferencial U, pero esta expresión me está diciendo de alguna manera que yo puedo pensar como que la energía interna es una función de dos variables, de la entropía y del volumen. Entonces digo, bueno, genial.
Si la energía interna es una función de esas dos variables, esas se llaman las variables naturales de la energía interna porque son las que aparecen en los diferenciales cuando uno hace esta deducción. No son las más cómodas de trabajar, porque que algo dependa de la entropía suena bastante incómodo. Y sí, de hecho lo es. Pero bueno, es lo que se obtiene en termodinámica. Yo también puedo decir, bueno, el diferencial U, ya lo hemos visto más atrás, lo puedo expresar como el diferencial de una función de la entropía y del volumen. Eso creo que lo hice por acá abajo, ¿sí? Entonces lo puedo escribir así. O sea, el diferencial U es la derivada parcial de la energía interna respecto a la entropía, volumen constante por diferencial S, más la derivada parcial respecto al volumen. Entonces digo, genial, tengo dos expresiones para el diferencial U. Tienen que ser iguales. Si acá tengo diferencial S, y acá tengo diferencial S, acá tengo diferencial B, acá tengo diferencial B, esta derivada parcial que está acá tiene que ser igual a la temperatura. Y esta derivada parcial que está acá tiene que ser igual a menos la presión. O sea, lo que está ahí abajo. Voy sacando una cantidad enorme de información termodinámica nueva, igualando las ecuaciones de Gibbs a las expresiones genéricas de los diferenciales. Puedo hacer esto para las 4 ecuaciones de Gibbs y obtengo un montón de expresiones termodinámicas que son útiles y son aplicables. Pero además hay una cosita más todavía, que termina siendo todavía más útil. Cuando uno tiene derivadas parciales, acá voy a hacer un recuento muy rápido de la teoría de derivadas parciales que ustedes vieron en análisis 2. Cuando uno tiene lo que se llama un diferencial exacto, no viene mucho al caso recordar lo que era un diferencial exacto. Todas las funciones termodinámicas están asociadas a un diferencial exacto, pero cuando uno tiene un diferencial de esas características, las derivadas cruzadas son iguales. O sea, si yo hago la derivada de z primero respecto a x y después respecto a y, es lo mismo que hacerlo al revés. O sea, hacer la derivada de z primero respecto a y después respecto a x. O sea, lo que está acá abajo. Entonces, si yo tengo estas expresiones que acabo de deducir y hago las derivadas cruzadas, fíjense, si yo derivo esta expresión respecto al volumen a entropía constante, tengo también que derivar la temperatura en esas condiciones. Y si hago lo mismo acá, tengo que derivar a la presión en las mismas condiciones. Repito, yo tengo estas dos expresiones que saqué de igualar estas dos ecuaciones. La matemática me dice, en este caso, si haces las derivadas cruzadas te tiene que dar lo mismo. Bueno, hagámoslas. Hago la derivada, derivo esta expresión respecto al volumen a entropía constante y derivo esta expresión respecto a la entropía a volumen constante. Obtengo lo que está más abajo. Las derivadas que obtengo haciendo esto tienen que ser iguales, porque las derivadas cruzadas van a ser iguales. Las derivadas que obtenga derivando la temperatura y derivando la presión tienen que ser iguales. Y así obtengo una nueva relación termodinámica que se conoce como relación de Maxwell. Si la demostración se les hace un poco oscura, bueno, la pueden leer del libro o sencillamente ignorarla por ahora, porque nosotros lo que vamos a hacer es simplemente usar estos resultados en la resolución de ejercicios. Si uno repite toda esta técnica con las 4 relaciones de Gibbs, con las 4 ecuaciones de Gibbs, obtiene 4 relaciones de Maxwell, que son estas 4 que están acá. Esas también conviene ponerlas en un machetito, ¿sí? Conviene ponerlas en un machete, en un ayuda a memoria, una especie de resumen, para ir a buscarlas cuando uno las necesite. Las relaciones de Maxwell son muy importantes en termodinámica porque permiten calcular la variación de cualquier cosa con cualquier cosa. Uno con estas ecuaciones adquiere el dominio final de la termodinámica,
porque uno ahora está capacitado a calcular cualquier cosa. Antes siempre estábamos limitados, siempre nos faltaba algo, o no sabíamos qué hacer si el gas no era ideal, o había derivadas que uno no podía calcular ciertas variaciones. Bueno, con las relaciones de Maxwell ahora se pueden calcular todas, de ahí viene su importancia. Así que les digo, si la parte matemática los complica, bueno, ignórenla en una primera instancia, incorporen el resultado de las relaciones de Maxwell como un resultado y úsenlo cuando haga falta para hacer los ejercicios. O sea, a esta altura de la materia nadie le va a pedir la deducción de nada. ¿Sí? Eso que quede claro. Estas son cuestiones teóricas. De las 4 relaciones de Maxwell, hay 2 que son mucho más importantes que las otras 2, y son las 3 y la 4. ¿Por qué estas relaciones son importantes? Porque permiten calcular las variaciones de entropía con la presión y con el volumen en función de cosas que uno mide en el laboratorio. Fíjense, acá aparece la entropía, la entropía no se mide, se calcula. Pero bueno, ¿cómo hago para calcularla? Y tengo que medir lo que me pide esta ecuación de acá. O sea, tengo que medir el volumen, la temperatura en condiciones de presión constante. Genial, eso lo puedo hacer. Entonces puedo calcular cuánto vale la variación de entropía con la presión. Y lo mismo para el volumen. Aparece simplemente el cambio de presión con la temperatura, volumen constante, todas cosas conocidas. Las otras 2 relaciones de Maxwell son un poquito más oscuras porque involucran variación del volumen con la entropía y, ¿dónde está la primera que lo aparece? Acá. Y la variación de presión con la entropía. O sea, manejar la entropía como una variable es algo incómodo, ¿sí? Pero manejar temperatura, presión y volumen es algo que en el laboratorio se hace sin problemas. Por eso estas relaciones, la 3 y la 4, son las que se terminan usando más. ¿Cómo se trabajan estas ecuaciones? Bueno, en primera instancia estas ecuaciones son matemáticas, son completamente generales. No hay ninguna restricción para el uso de estas ecuaciones. O sea, esto ya no es válido para el gas ideal ni para procesos de cierta categoría. No, son válidas siempre, siempre. Son de las ecuaciones más generales que vamos a ver nosotros en el curso. Estas son válidas siempre, ya sea un gas real, un líquido, un sólido, no importa. Todas tienen que cumplir estas relaciones. Entonces ya se nos abre el panorama, porque antes uno siempre el gas ideal para no complicarse la vida. Bueno, ahora esa restricción desaparece. Esto se puede usar para cualquier sistema. Ojo, para los sistemas reales, el uso de estas ecuaciones es más complicado, porque hay que ver cómo me las arreglo para calcular estas cantidades, pero en principio siempre lo voy a poder hacer. Puede llegar a ser un poquito complicado, bueno, no importa, pero se puede hacer. No hay un problema intrínseco en eso. Bueno, vamos a ver algunos casos arquetípicos, ¿no? En donde se usan todas estas cosas. El primer caso que se me ocurre a mí es algo que nosotros ya habíamos visto en la materia y nos habíamos quedado frenados porque no podíamos avanzar más, que era cómo variaba la entalpía con la presión, ¿no? Esa es una pregunta que había aparecido inclusive cuando uno veía el coeficiente de Joule-Thomson, que aparecía el cambio de la entalpía con la presión, y uno decía, bueno, esto no tengo ni idea cuánto vale, lo dejo acá. Bueno, ahora podemos avanzar un pasito más. ¿Cómo se calcula la variación de la entalpía con la presión? Bueno, generalmente lo que se hace es partir de estas definiciones generales de las funciones de estado, ¿sí? Esto, por ejemplo, si uno quisiera calcular la variación de la energía interna con el volumen, sería igual. Sería de la misma manera, usando quizás otra función de estado, pero el procedimiento sería igual. Si yo derivo esta expresión con la presión, ¿por qué derivo con la presión? Y porque a mí me interesa la variación de la entalpía con la presión. Yo al derivar esta expresión, ya me aparece acá lo que yo quiero calcular. Entonces, ahora lo que voy a tener que hacer es despejar de esta expresión la variación de entalpía con la presión. Como estoy haciendo todo a temperatura constante, esta temperatura es una constante,
y la pasó de largo, o sea, no entra en las derivadas. Y ahora digo, bueno, ¿qué es esto que está acá? ¿Cómo lo calculo? Y bueno, esta derivada parcial la tengo que haber calculado cuando deduje las ecuaciones de Maxwell. Bueno, no la puse acá, no está puesta, pero cuando uno hace este proceso, ¿sí? Cuando uno hace este proceso para la función g, se hace lo mismo, pero para la función g, descubre que el cambio de g con la presión a temperatura constante es igual al volumen. Esa expresión yo les pido a ustedes que se tomen el laburo de demostrarla. Por eso no lo puse en el explicativo, para que les quedara como ejercicio a ustedes. ¿Sí? Intenten demostrar esto. Se hace exactamente de la misma forma que yo saqué estas dos expresiones, pero partiendo de G, partiendo de la ecuación de Gibbs que involucra la función de estado G. Esta ecuación, esta expresión que yo tengo acá, ¿dónde está? Es una de las expresiones más importantes y que más vamos a usar en la materia de acá en adelante, porque me dice cómo varía la energía libre de Gibbs con la presión. Y esa variación no es otra cosa que el volumen. O sea, aparecen resultados que a simple vista pueden parecer como sorprendentes. O sea, cómo esta variación termina siendo el volumen. Y bueno, esa es la gracia de la estructura matemática de la termodinámica. Y también va a aparecer otra que va a ser muy importante, que es el cambio de G con respecto a la temperatura, a la temperatura a presión constante. Esa es igual a menos la entropía. Esas dos expresiones vamos a hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque la función G va a estar vinculada, como les dije hace un rato, con con información que uno mide en el laboratorio. Entonces, la dependencia de la función G con la presión y con la temperatura va a ser esencial en el desarrollo futuro que hagamos de todas estas cosas. Entonces, son ecuaciones también como para tenerlas presentes. Fíjense qué volumen de ecuaciones les estoy aconsejando que lo pongan en una especie de machete, porque si no uno se las olvida, se les mezclan, pierde de vista cuáles son importantes y cuáles no. Bueno, yo todo lo que le dije, esto pónganlo en un recuadrito, es porque se va a usar mucho y aparece continuamente. Entonces conviene tenerlas, darles un trato preferencial. ¿Qué hago con este? Bueno, con este ya más o menos lo resolví. Estas derivadas yo siempre las puedo calcular mediante esta estrategia que les acabo de decir. O sea, igualando las ecuaciones de Maxwell diferenciales a la expresión general del diferencial, yo siempre puedo sacar estas derivadas de una función de estado con algo. Bueno, me quedaba por ver esta otra derivada. Bueno, ¿esta de dónde la saco? Y si yo tengo a mano las relaciones de Maxwell, me doy cuenta que esta derivada que está acá es una de las relaciones de Maxwell, es la 3, directamente. Eso como me doy cuenta y teniéndolas a mano, si no se me pierde en la marea de ecuaciones todo. Entonces conviene ir poniendo las ecuaciones importantes siempre destacándolas. Bueno, esto lo reemplazo por la expresión de Maxwell, es esta que está acá. Poniendo todo junto, obtengo esta expresión que está acá abajo. Esta expresión me dice cómo varía la entalpía con la presión a temperatura constante para un sistema cualquiera. Esto ya repito, no es un gas, vale para un gas ideal, seguro, pero también vale para cualquier otra sustancia. Entonces digo, bueno, si yo conozco el volumen y sé cómo varía el volumen con la temperatura, medir eso en el laboratorio es una papa, es fácil. Entonces, esta expresión me vincula algo que no conozco con cosas que puedo medir fácilmente. Por ejemplo, veamos el caso simple, el gas ideal. ¿Qué me queda? ¿Cómo trabajo esta expresión? Y el volumen para el gas ideal es nRT sobre P.
Si hago la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante, obtengo nr sobre P. Lo reemplazo ahí arriba, el volumen es nRT sobre P, hago las cuentas y por supuesto esto para el gas ideal me da 0, un resultado que ya conocíamos. Habíamos dicho, para un gas ideal la entalpía solo es función de la temperatura, no de la presión. Y bueno, es lo que obtenemos acá. La entalpía para el gas ideal no depende de la presión. ¿Qué hago si tengo un gas real? Y bueno, tengo que manejar la ecuación de estado de ese gas real. Pero bueno, la ecuación de estado son relaciones entre presión, volumen y temperatura. Las ecuaciones son complicadas, más complicadas, a veces difíciles de manejar, pero existen. Entonces yo puedo calcular estas derivadas. Para un gas real tendré que ver cuál es su ecuación de estado y cómo calcular estas derivadas que están acá. Y la expresión va a funcionar igualmente de bien. ¿Qué pasa con el efecto Joule? El efecto Joule, habíamos visto, era la expansión de un gas, la expansión adiabática de un gas contra el vacío. ¿Sí? O sea, cuando uno expande adiabáticamente un gas contra el vacío, habíamos visto que ese era un proceso adiabático, calor cero, como es una expansión contra el vacío, el trabajo es cero, el delta U es cero, por lo tanto es un proceso en el cual se mantiene la energía interna. Si yo quisiera calcular cómo cambia la energía interna con el volumen para el experimento de Joule, o en general, para cualquier proceso, me interesa calcular esta derivada, hago la misma estrategia que hice antes, solamente que ahora, como quiero calcular la energía interna, me va a convenir usar, ¿de dónde empecé? Acá. No, acá. Me va a convenir usar no G, sino A, porque si yo quiero calcular la variación de la energía interna, la función que contiene la energía interna es A. Entonces tendré que hacer esa derivada. Y voy a tener que derivar respecto al volumen ahora, porque es lo que me interesa. Entonces, haciendo la misma estrategia, obtengo esta ecuación que está acá. Fíjense que son ecuaciones bastante simétricas, ¿no? Esta es la variación de la entalpía con la presión a temperatura constante y esta es la energía interna con el volumen a temperatura constante. La idea general es que uno vaya viendo que uno ahora puede calcular cualquier cosa. O sea, lo que a uno se le ocurra puede calcular. Y me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Habíamos visto en el seminario 1 que las tres derivadas parciales estaban conectadas entre sí. Bueno, esa conexión me permite a mí calcular el coeficiente de Joule. El coeficiente de Joule es esta expresión que está acá. Esto era el coeficiente de Joule. Me permite escribirlo en función de esta derivada y de esta derivada. Esta derivada que está acá es la misma que está acá dada vuelta. O sea, ya la conozco. Y esta derivada que está acá es el CB. Así que esta no tiene ningún tipo de problema. Entonces ahora puedo expresar tranquilamente el coeficiente de Joule-Thomson despejándolo de Joule Joule-Thomson es otra cosa, despejándola de esta expresión. Y me queda esta expresión final que está acá. Entonces ya tengo una expresión que a mí me da el coeficiente de Joule en función de variables experimentales medibles. Por ejemplo, ¿qué pasaría para salir del gas ideal? Para el gas ideal esto me va a dar 0 de nuevo, no tiene mucha gracia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, para un gas de Berthelot? ¿No? Para tampoco hablar siempre de Van der Waals, que termina aburriendo. Bueno, cambiemos un poquito de gas. Vamos al de Berthelot. Bueno, pongo la ecuación de estado de Berthelot. ¿Y qué me pide esta expresión? Y derivarla respecto a la temperatura. Bueno, derivo respecto a la temperatura. Obtengo esta expresión que está acá. La reemplazo en el coeficiente de Joule y obtengo esta expresión que está acá. Esta expresión me dice dos cosas. Primero, que un gas de Berthelot va a presentar efecto Joule. ¿Sí? El efecto Joule en realidad lo va a presentar cualquier gas cuyas moléculas interactúen entre sí. Como la ecuación de estado de Berthelot
tiene un término de interacción entre las moléculas, va a presentar efecto Joule. Fíjense que si el parámetro A fuese 0, esto sería 0 y no habría efecto Joule. Y otra cosa que me dice es que como todas estas cantidades que están en esta formulita son todas positivas, el efecto Joule va a ser siempre negativo por efectos de este signo menos que está acá. Entonces, ¿qué era el efecto Joule? Bueno, el efecto Joule era el cambio de temperatura con respecto al volumen. ¿Cómo va a cambiar la temperatura con el volumen? Y van a cambiar siempre para un gas de Berthelot en sentido negativo. Si aumento la temperatura, el volumen disminuye. Si aumento el volumen, la temperatura disminuye. Ese va a ser siempre el comportamiento Joule de un gas de Berthelot. Fíjense, como teniendo todo este aparato matemático y conociendo la ecuación de estado que sigue el sistema, uno puede ya calcular y saber todas las propiedades físico-químicas del sistema. Esto requiere, por supuesto, tomarle la mano a este tipo de ejercicios, ¿sí? Nosotros no nos vamos a ir mucho más lejos. Uno acá puede irse tan lejos como quiera, puede calcular un montón de cosas extrañas y no hay ningún problema en hacerlo, y los libros generalmente se regodean un poco en la posibilidad de cálculo que uno empieza a tener con estas cosas. Nosotros vamos a ser más conservadores, vamos a ver estas cosas bien típicas, ¿sí? Para que ustedes vean un caso concreto de cálculo, como los que aparecen en el seminario, está, por ejemplo, transformaciones con líquidos. O sea, uno muchas veces tiene que, la materia de estudio con la que está trabajando es un líquido. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cuernos hago con el líquido? Bueno, hay que aplicarle toda esta mecánica, pues sabemos que esta mecánica es válida para cualquier tipo de sustancia. Por hoy, como se nos está acabando el tiempo, vamos a frenarnos acá. Yo voy a, en realidad esta parte 4.3 es el desarrollo de un ejemplo, que ustedes lo pueden ver perfectamente, ¿sí? O sea, esto es como una especie de introducción para después trabajar con el ejemplo. Esto ya se los voy a dar, lo pueden leer de acá perfectamente, queda como tema para consultar. A partir de la clase que viene vamos a empezar con el inciso que sigue, ¿sí? Que es función trabajo y energía libre. Ya nos queda un poquito de esta guía. El núcleo de esta guía es precisamente lo que acabamos de ver, cómo usar todo ese aparato, toda esa máquina matemática para realizar el cálculo termodinámico que uno necesite. O sea, ya uno puede hacer cualquier cosa. ¿Mm? Bien, con lo que acabamos de ver, estamos capacitados, y yo siempre insisto, avancen siempre todo lo que puedan, porque la idea es avanzar en la materia y no demorarnos mucho, especialmente con este tema. Este es un tema demorador por la matemática, o sea, uno a veces se empantana un poco en estas cosas. Cuando uno tiene un problema que no puede salir de un ejercicio, bueno, pregunten, sáquenlo y en última instancia pasen al que sigue y dejen la resolución de ese ejercicio para más adelante. Pero no pierdan una cantidad de tiempo excesiva haciendo este seminario porque este da para que uno pierda tiempo o invierta, mejor dicho, una cantidad importante de tiempo en cuestiones matemáticas. Igual el seminario no tiene demasiada complejidad. Fíjense que ya en el ejercicio 5 aparece la misma expresión que acabamos de ver en el explicativo, de modo que vamos a ir girando más o menos siempre en lo mismo. Con lo que acabamos de ver, prácticamente se puede hacer hasta el ejercicio 8. ¿Sí? No digo que vayan a salir al toque los ejercicios, pero por lo menos uno se los puede plantear. Háganme caso. Háganse un resumen de fórmulas para este seminario. Acá es muy útil. Yo soy enemigo en general de los resúmenes de fórmulas porque uno se mecaniza demasiado. Y después las fórmulas las pone a la fuerza en cualquier lado. Bueno, pero para este tema es útil porque son más si uno lo estudia el libro, son miles de fórmulas
cientos de fórmulas y uno al final termina no sabiendo cuáles son importantes y cuáles no, o cuáles uno se tiene que aprender o cuáles no. Las que se tiene que aprender sí o tiene que saber manejar son las que acabamos de ver, las ecuaciones de Gibbs, las relaciones de Maxwell y las variaciones de G con la presión y la temperatura. Esas son las ecuaciones fundamentales que vamos a encadenar de acá en adelante. Bueno, el miércoles que viene seguimos. Mañana tenemos laboratorio con los chicos que les toque. Yo no se los dije, pero bueno, cae de maduro. Si ustedes quieren hacer consulta de seminario en laboratorio, lo pueden hacer. Nos podemos quedar un rato más, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Así que también aprovechen esa instancia presencial, medio como clandestina, pero que en el fondo existe, para hacer consultas y para discutir temas que por ahí por plataforma son medios incómodos de discutir porque no tenemos todas las herramientas. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Profe, antes de Sí. terminar, tengo una duda sobre el informe. ¿Cómo lo entregamos, los que nos vamos mañana? ¿Se lo entregamos al mail el lunes? ¿Podría ser? ¿Ya lo tienen en el informe? No, pero quiero saber la fecha límite. No, fecha límite, nosotros no somos muy rompecocos. ¿Quién es, Larisa? No, Nosotros yo, Micaela. Ah, Micaela, perdón. Voy a dejar de compartir porque no los veo. Deja de compartir. Sí, mirá, no hay problema. Yo les tiré más o menos 10 días porque es un plazo prudencial como para que los vayamos liquidando, ¿sí? No somos extremadamente, que tampoco, bueno, un mes, pero no hay problema. La forma de presentarlos, yo prefiero, para el informe, prefiero el papel. Si a ustedes les complica el papel, bueno, mándenlo por computadora. El problema es que el archivo por computadora, a mí se me complica corregirlo, ¿sí? Así que yo prefiero que demoren la entrega un par de días y me lo den a mí personalmente, ¿sí? Que me lo manden por computadora. Por computadora admito sí borradores, como para que ustedes consulten alguna duda que tengan con un gráfico o con una forma de presentar el informe. Vayan pensando en la siguiente mecánica para el informe. El informe es un informe definitivo, ¿sí? Tienen que estar seguros de lo que ustedes hicieron en el informe, porque el informe nosotros no tenemos la tendencia a devolverlo. Un informe una vez que se entrega, se entrega. Entonces le damos la opción de presentar preinformes, o sea, borradores. Con todo lo que ustedes tengan dudas, no saben, esto está bien, está mal, lo presento así, lo presento así. Bueno, vayan presentando borradores. En cambio de tomarse el laburo de ya jugarse y hacer una versión definitiva de algo que no sabe si nos va a gustar, por ahí conviene antes presentarse un preinforme, un borrador. ¿Mm? Ese borrador sí me lo podés mandar escaneado o como se te ocurra por correo electrónico, o ustedes no tienen posibilidad de subir cosas a la plataforma, ¿no? No, No, ustedes creo no. que no. No, entonces bueno, me lo pueden mandar por correo electrónico. Después yo subo una dirección de correo electrónico a la plataforma para que nos manden a esa dirección. ¿Sí? Piénsenlo, porque a mí no me gusta, además no están dadas las cosas para esto. Para esa franela que hacen todas las materias de presentarse un informe, te lo devuelven, lo corregís, te lo vuelven a devolver y estás bailando ahí un mes con ese asunto. Acostúmbrense a presentar borradores, un par de borradores o a consultar directamente. Mirá, como el otro día los chicos en el laboratorio me consultaron sobre un problema que les había surgido en el informe. Eso es lo más sano. Una vez que el informe está presentado, tiene una nota y esa nota es definitiva. ¿Mm? Así que bueno, esa es la mecánica. Igual con este informe también no vamos a ser muy rigurosos, porque es el primero. O sea, este informe un poco plantea las pautas a seguir más adelante. Más adelante iremos, bueno, ya ajustando las tuercas.
lo tomamos un poco, ya el tipo de práctica también lleva a esto, es un poco como para entrar en calor. ¿Sí? Bueno, vas a una entrada en calor de una actividad corta, porque son pocos trabajos prácticos. Pero bueno, tómenlo desde ese punto de vista. Yo prefiero que el informe definitivo sea en papel. Ya les dije, con que lo haga uno por comisión, 4 informes está más que bien. ¿Sí? Intenten participar todos en la elaboración del informe y las notas será la nota que les va a ir a los 4. O sea, tampoco es una nota, la nota es está bien, está regular o está mal. Esas son las notas. ¿Respondí a tu pregunta con toda esta perorata o...? Sí, está bien, gracias, profe. Bueno. A veces me excedo, pero quiero que algunas cosas queden claro, porque por ahí las cosas que hacemos nosotros son un poquito distintas que otras materias, entonces. Ahora eso de entregar, ustedes me entregan el informe, yo se los devuelvo. Ahora está complicado porque nos vemos poco. Entonces intentemos hacer una única entrega. Así que bueno, listo. Para cualquier cosa del informe, aprovechenlo a Nacho también, ¿sí? A Ignacio. Yo ya me comuniqué con él y le pedí que se comunicara con ustedes para los problemas de instalación del origen. Si yo no me quiero meter porque como se los mandó él el programa, mejor que lo maneje él. Así que se comunicará a la brevedad con ustedes y también lo pueden consultar a él para todo lo relativo al informe, pues los prácticos lo hacemos entre todos, así que ténganlo en cuenta. Bueno chicos, son las 6. Nos vemos mañana con los que corresponda y seguimos con el seminario 4 y aunque algo del 5, si nos da la suerte, la semana que viene. ¿Pregunta final, consulta final o saludos finales? No hay nada, entonces me despido. Hasta la próxima. Chau Chao, chicos. profe. Chao, Bueno, nos vemos. chao, Chao, profe. profe. Chau, Adiós. chau.